Entonces, estábamos diciendo que el punto C es el punto que pertenece a la barra ABC, que está en el extremo, y a diferencia del punto B, que estaba obligado a seguir una dirección, porque estaba sobre, es el punto que se mueve en la dirección que manda la guía. El punto C no es así. Entonces este punto va a tener una aceleración que va a tener un determinado ángulo respecto de mi sistema absoluto XY. En este momento no lo conozco, no la voy a conocer. Entonces, como vamos a ver, vamos a expresar a este vector aceleración de C en función de sus proyecciones. Esto lo estamos viendo de nuestro sistema absoluto. Ahora, desde nuestro sistema relativo, que es ver cómo rota puramente el punto C respecto de mi sistema relativo, vamos a ver solamente las componentes de la aceleración debida a la rotación, donde el punto C, debido a esa rotación, el punto C se desplaza siguiendo una trayectoria como lo hacía el B, que tiene el centro en el punto A. Por lo tanto, también aparecerá una componente de la aceleración normal, ahora de C respecto de A, y una aceleración tangencial de C respecto de A, como lo indicamos para el caso del punto B. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que el punto B, el punto C se encuentra más alejado del punto A. Vuelvo a repetir, acá lo que estamos viendo es básicamente es la componente o la parte pura de rotación. Por eso es que vemos estos dos vectores, que son la aceleración normal y la aceleración tangencial, que son parte de la aceleración relativa de C respecto de A. Bien. Como les dije antes, la expresión de la aceleración para este caso, o sea, entre los puntos C y el punto A, estaría dada por la expresión que tenemos acá adelante, que es la aceleración de C igual a la aceleración de A, más la aceleración relativa de C respecto de A. Donde esta aceleración de C respecto de A tiene dos componentes, que es la normal más la tangencial. Y que finalmente a la normal la expresamos como el doble producto vectorial de omega por el radio, y la tangencial como el producto vectorial de la aceleración angular por el radio. Ahora, cada uno de estos vectores que están en esta ecuación tienen un valor, donde la aceleración de C, como dije, yo no conozco ni módulo ni dirección de ese vector. O sea, desde mi sistema absoluto veo que este punto es un punto del cual no conozco nada. Del punto B sí conocía algo, conocía su dirección. Sí o sí tenía que seguir una dirección obligada. Ahora el punto C no, el punto C se mueve siguiendo un movimiento que es de rototraslación y que yo no conozco ni dirección ni el módulo de ese vector. Por lo tanto, ¿cómo lo expreso? Y a través de sus componentes. O sea, este vector aceleración de C va a tener una proyección sobre el eje de las X y una proyección sobre el eje de las Y. Bien, la aceleración de A, ya dijimos, es todo un vector que está en la dirección del eje de las Y. La aceleración angular, la velocidad angular, perdón, es un vector que está en la dirección del eje de la Z. El vector posición va a tener dos componentes, que son justamente las proyecciones de este vector sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, y la diferencia que va a haber con el R de C de B respecto de A es el hecho de que el módulo de ese vector es más grande, nada más, 0,3. En el caso de RB de A era 0,2.
Y ahora, en esta instancia, hemos logrado saber que la aceleración angular de la barra vale menos 192,85. Y como todos los puntos de la barra se mueven con la misma aceleración angular o la misma velocidad angular, tanto B como C se mueven con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular, es entonces que conocemos la aceleración angular de CA. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y en esta expresión de la aceleración de C, del valor de la aceleración absoluta de C, que está formada por estas tres componentes, la aceleración de traslación del punto A, más la aceleración relativa de rotación del punto C respecto del punto A, que son la normal más la tangencial. Entonces, cada uno de estos vectores los tendré que expresar a través de su valor. Entonces, la aceleración de C, dijimos que lo vamos a expresar en función de sus dos componentes, y esto igualado a la aceleración de A, que va a ser menos un J, omega C vale omega AC en la dirección de K. Bueno, lo mismo que lo que hemos hecho anteriormente. Podríamos reemplazar el valor de K acá, de omega, perdón, pero a los fines de hacer más simple todo el desarrollo de los productos vectoriales, de los versores correspondientes, y poder de esa manera finalmente eliminar el versor K para que la expresión quede finalmente toda en I y en J, es que, digamos, trabajamos de esta manera, con omega C. Entonces, finalmente, vamos a llegar a esta expresión donde tenemos que la aceleración de C, la aceleración de C en la dirección del X, más la aceleración de C y en la dirección de J, va a ser igual a toda esta expresión, en donde vamos a tener todos los vectores, todas las proyecciones de los vectores, que son la aceleración de traslación, que es menos un J, y la aceleración debida a rotación, que son la normal, que son los términos que están acompañados de omega C AC al cuadrado. Esos serían los términos que son la aceleración normal. Las proyecciones de los dos, de la aceleración normal sobre el eje de las Y y sobre el eje de las X, perdón, que tiene que ver con el versor Y, y en la dirección del eje de la Y, que tiene que ver con el versor J. Y lo mismo con la aceleración tangencial, donde tenemos los dos términos, que son las proyecciones de esa aceleración tangencial, una sobre el eje de las Y, que es según J, y el otro sobre el eje de las X, que es el que tiene el versor Y, como ya saben. Bien. Como omega C ya lo conocía, es que ahora sí resolvemos este problema, y que para el caso, la aceleración normal, ¿sí?, que es solamente un número porque conocemos todo, la aceleración normal vale 42,41. No así la aceleración tangencial, que es donde tenemos una de nuestras incógnitas, que son la aceleración angular, porque una de las incógnitas es nuestra aceleración angular, que tiene que ver con la aceleración tangencial. Y la otra es la aceleración de C. Son las dos incógnitas que tenemos. Bien, entonces reemplazado, separando, quiero decir, esta expresión vectorial, expresándola a través de sus dos ecuaciones escalares, que son las proyecciones de cada vector sobre cada uno de los ejes, obtenemos las dos ecuaciones escalares, y de las cuales podemos, despejando de una,
obtener una de nuestras incógnitas y luego reemplazarla en la otra y obtener, mejor dicho, en este caso, perdón, todos los valores son conocidos, por lo tanto directamente cada ecuación me va a dar el valor del módulo de la componente de la aceleración de C en cada uno de los ejes. Luego, con esos valores, directamente usando Pitágoras, obtendremos la aceleración de C y usando la trigonometría obtendremos el ángulo que ese vector aceleración de C forma con respecto al eje de las X. ¿Ah? Bien, y así hemos resuelto este problema de una barra con movimiento de rototraslación en el plano, usando un método analítico vectorial, que es una de las posibles, posiblemente sea la forma en que resolvamos los problemas en el parcial. O ya veremos si lo hacemos en forma gráfica. Bien. Con un ejemplo muy simple, porque esto es muy simple, vamos a ver el caso de movimiento de rototraslación o movimiento complejo en el cual el movimiento de esos cuerpos se define a través de dos puntos que no pertenecen al mismo cuerpo. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos una barra que tranquilamente puedo considerar como un péndulo, que está rotando respecto de un punto que es el punto O. Y sobre esa barra se desplaza libremente otro cuerpo. Esta corredera, como le vamos a llamar, es un cuerpo que es un collarín que puede moverse respecto de la barra. Es decir, este cuerpo, donde está ubicado el punto C, es un punto, ese punto va a rotar, porque está sobre la barra, y como la barra está rotando, este cuerpo, este punto, va a seguir una trayectoria circular debido a esa concentro en el punto O, debido a que se encuentra sobre una barra que está rotando. Pero a su vez, como este cuerpo no pertenece a la barra, sino es otro cuerpo que se desplaza respecto de ella, va a poder tener una velocidad relativa, y aquí con toda propiedad se puede decir de la velocidad relativa, ¿sí? Que va a tener el punto C, que pertenece a este collarín, respecto de esta barra, básicamente. Y también va a tener una aceleración de C, este collarín, respecto de la barra. A su vez, la barra va a rotar con una determinada velocidad angular y también con una determinada aceleración angular. La distancia entre los dos puntos que están definiendo al movimiento son el punto O, que es un punto que pertenece a la barra, pero también al sistema de referencia XY, a la parte fija. ¿Por qué? Porque es un punto que es el punto de rotación de la barra, básicamente. Y el punto C, que es un punto que está sobre el cuerpo, sobre el collarín que le estamos llamando. Entonces, de cualquier manera, la distancia que en este instante, porque el análisis de los problemas lo hacemos en un instante dado, es decir, es como que le sacamos una foto al mecanismo, ¿sí? O al sistema que estamos analizando, y lo resolvemos, lo analizamos en ese instante. Para ese instante, la distancia que separa a estos dos puntos, O y C, es de 0,2 metros. Bien.
La barra está formando un ángulo de 60 grados respecto al eje de las X. La velocidad angular de la barra es de 3 radianes por segundo, su aceleración angular es de 2 radianes por segundo cuadrado, ambos en el sentido horario. En ese mismo instante el collarín se desliza hacia afuera con una velocidad de 2 metros por segundo y una aceleración de 3 metros por segundo. Velocidad y aceleración lineal de este cuerpo respecto de la barra que está rotando. Por eso dice medidas respecto de la barra. Lo que nos pide es determinar la aceleración de Coriolis, la velocidad absoluta del collarín en ese instante y su aceleración absoluta. Como ustedes ven, este es un caso en que la distancia entre el punto O y el punto C, a medida que esta barra se mueva, va a cambiar. En este instante vale 0,2, pero un diferencial de tiempo a continuación, esta distancia va a variar. Quiere decir que los puntos que hemos elegido para definir el movimiento son puntos que instante a instante van a ir cambiando su distancia, su separación. Yo puedo considerar que el punto C pertenece tanto a la barra como al collarín. ¿Sí? El tema es que yo quiero analizar el movimiento a través de estos dos puntos. Bien. Como la distancia entre estos dos puntos va a variar instante a instante, es que yo ahora mi sistema auxiliar, local, relativo o móvil, a ese sistema que hemos llamado de cualquiera de esas 4 formas, que lo hemos designado con X1 y 1, ese sistema auxiliar va a tener que, además de trasladarse, si pudiera, porque en este caso no va a poder trasladarse. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en un punto que es el punto O, y ese punto es un punto de la parte fija, por lo tanto no va a poder trasladarse. Pero, por eso digo, si pudiera trasladarse, se trasladaría. En este caso no. Pero además de eso, tiene que rotar, por lo que habíamos visto en mecánica racional. Es decir, obligadamente yo tengo que hacer que mi sistema auxiliar asuma la rotación de la barra, porque si nosotros mantenemos la propiedad de que el sistema relativo XY solamente pueda trasladarse sin rotar, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, nos pongamos en el punto O, y hagamos que el sistema X1 y 1, que en este caso lo hemos hecho coincidir de tal manera que el eje X1 coincide con la dirección de la barra, y el eje Y1, por supuesto, va a ser perpendicular a este, se va a mantener en esa posición. O sea, la barra va a seguir rotando, pero el sistema auxiliar X1 y 1 se va a quedar ahí, en ese lugar. Entonces, ¿qué vamos a ver desde el sistema auxiliar? ¿Vamos a ver que la barra rota? Sí, vamos a ver que la barra rota. ¿Sí? ¿Y qué más vamos a ver de nuestro sistema auxiliar? Y vamos a ver que el collarín también se desplaza respecto de la barra.
Es decir, si yo quisiera expresar el movimiento del punto C desde este sistema auxiliar que está quietito ahí, en esa posición, sin rotar, yo vería que el punto C, además de que está rotando porque se encuentra arriba de la barra, se está desplazando sobre la barra. Por lo tanto, no veo un solo movimiento, veo dos movimientos, que es lo que yo les decía cuando estábamos viendo la teoría. O sea, lo que está haciendo el punto C es seguir un movimiento complejo. Está trasladándose y además está rotando, por lo que acabo de decir. Sigue una rotación porque está sobre una barra que rota, pero además se desplaza el collarín respecto a la barra, por lo tanto hace una traslación pura. La suma me da un movimiento de rototraslación. Y el método del movimiento relativo que nosotros aplicamos para solucionar esto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que nosotros descomponemos los movimientos. De tal manera que el movimiento complejo lo damos como suma de movimientos simples. Entonces, por eso es que, como vimos en teoría, nosotros nos vemos obligados a que el sistema auxiliar X1 y 1 asuma la rotación de la barra. Entonces, el sistema X1 y 1 va a rotar con la barra. Y le cambiamos el concepto, porque también el desarrollo de las ecuaciones muestran eso. El hecho de que, perdón, las ecuaciones a las cuales llegamos nos aparecen unos términos que tienen que ver con esta rotación, la rotación del sistema auxiliar. Y ese término aparece porque los versores I1 y J1 que pertenecen a ese sistema auxiliar X1 y 1 están cambiando su posición angular, están variando en el tiempo su posición angular. Eso me da como resultado la aparición de un término de velocidad, ¿sí? Y en el caso de aceleración nos aparecen otros términos que tienen que ver con esa rotación. Por eso decimos que el sistema auxiliar es el que asume la rotación, la rotación que tiene la barra. Por lo tanto, la barra es arrastrada por el sistema auxiliar. O sea, al estar adherida la barra al sistema auxiliar y el sistema auxiliar rota, la barra rota con el sistema auxiliar. El que asume la rotación es el sistema auxiliar. Por lo tanto, un observador puesto en el punto O, que coincide con el punto 1, O le pertenece al sistema XY absoluto. Pero en ese mismo punto está el punto 1 del sistema auxiliar X1 y 1. Entonces, un observador puesto en ese punto O1, ¿qué es lo que va a ver montado sobre el sistema auxiliar? Y va a ver solamente, no va a ver que está rotando, no va a sentir que está rotando, sino que lo único que va a ver es que el punto C, que está montado sobre el collarín, se va alejando de él, básicamente, en este caso. O se alejaría o se acercaría, depende de la situación. En este caso, donde el collarín, según lo planteado, la velocidad de C es hacia afuera, por lo tanto el collarín se está alejando del punto O. Entonces, el observador colocado en el origen O1 del sistema auxiliar, lo que ve es solamente esa traslación, ese deslizamiento del punto C respecto del punto O1. Si pegara un saltito, vamos a decir así, lo digo en forma chistosa, y me salgo del O1 y me pongo en el O, que están coincidiendo,
Es decir, me pongo en el origen del sistema absoluto, pero conscientemente en el sistema absoluto, lo que veo son los dos movimientos. Veo el movimiento complejo, o sea que el punto C sigue una trayectoria que está definida por un movimiento de rototraslación. Ahora, desde mi sistema auxiliar, si yo pego otro saltito y me subo otra vez al sistema auxiliar, lo que veo es que el collarín se va alejando y por lo tanto el punto C se va alejando de mí en la dirección que marca la barra, que es el eje X1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el sistema absoluto está quietito ahí, como lo hemos puesto. El sistema auxiliar X1 y 1 rota respecto del sistema absoluto XY, con una velocidad angular omega y una aceleración angular alfa. Bien. Dicho todo esto, entonces vamos a plantear las ecuaciones. Esto es lo más importante, más que todas las ecuaciones y toda la resolución, es entender esta situación. Básicamente. Entonces, ¿cómo podría moverse el punto C? El punto C ahora puede moverse como podría moverse el punto O si pudiera trasladarse, cosa que no lo puede hacer en este caso. Puede desplazarse según la trayectoria circular por estar montado sobre la barra que está rotando, ¿sí? Que es un segundo movimiento. Pero además, como la barra no pertenece, el collarín no pertenece a la barra, se puede deslizar sobre la barra como lo está haciendo, con una velocidad de C. O sea que en este caso, el punto C podría tener tres posibles movimientos. De esos tres posibles movimientos tiene dos, que son la rotación y el deslizamiento. Bien. Me estoy refiriendo básicamente a la ecuación de velocidad que estoy indicando acá, que la velocidad de C va a ser la velocidad de O más la velocidad de rotación, que es omega CO vectorial RCO, y que esto define la rotación del sistema auxiliar, y por lo tanto de la barra, más la velocidad relativa que tiene el punto C respecto del punto O. Acá se puede hablar con toda la palabra y definirlo correctamente relativo, porque realmente el punto C y el punto O están cambiando su distancia instante a instante. Entonces, la palabra relativa le cabe perfectamente. Si el punto C y el punto O, como en el caso de movimiento relativo caso 1, donde el punto C y el punto O mantienen su distancia cuando el sistema se va moviendo, más que, si bien decimos velocidad relativa o aceleración relativa, más que relativo es diferencia de velocidades o diferencia de aceleraciones. ¿Por qué? Porque el punto C y el punto A o mantienen su interdistancia a medida que el sistema se mueve. Acá no. Acá C y O va a ir variando su interdistancia a medida que el sistema se va moviendo. Bien. Entonces, la expresión de la velocidad, en este caso, para este caso, tiene tres términos. La traslación pura, que lo indica la traslación del sistema auxiliar, si pudiera trasladarse, que en este caso, como es un punto que pertenece a la parte fija, no, esto va a valer cero. La rotación del sistema auxiliar, como lo hemos dicho,
que en este caso sí existe, más la velocidad relativa del punto C respecto de O, que también existe. Eso me va a dar la velocidad absoluta del punto C, de este punto C, visto desde mi sistema absoluto. Bien. Acá, como es un caso bastante simple, vamos a hacer todas las proyecciones sobre el eje de sobre el eje absoluto, x, y. Si ustedes ven, todos los vectores los vamos a expresar en los versores que corresponden al sistema absoluto x, y. O sea, por eso nos aparecen y j. Ya vamos a hacerlo en función del sistema auxiliar. Entonces, finalmente estas ecuaciones están expresadas o están referidas a nuestro sistema absoluto. Por eso es que la velocidad de C la vamos a expresar en función de los versores I, J, porque hemos proyectado al vector velocidad de C en la dirección del eje de las X y de la dirección del eje de las Y. Bien, y expresamos como la velocidad de C, no la conozco, la velocidad absoluta de C. La velocidad absoluta de C. La velocidad que tiene este punto mirado desde mi sistema absoluto. No es lo mismo que la velocidad de C relativa, es decir, la velocidad que tiene este punto, pero respecto de la barra, que es este valor que me han dado acá, que vale, ¿cuánto vale ese valor? 2 metros por segundo. Bien. La velocidad de O, como dije, va a valer 0. El omega de CO, o sea, la velocidad angular de la barra, es igual a menos 3K. ¿Por qué menos 3K? Porque dijimos que está rotando en sentido horario y por convención, la rotación horaria es negativa. La rotación antihoraria es positiva. Por eso va a ser menos 3 en la dirección de K, porque es el eje de la Z que sería perpendicular al plano XY. De vuelta. El vector posición de C respecto de O lo vamos a expresar en función de sus componentes, que son justamente el valor de ese vector RCO, que son 0,2, por el coseno de 60 en la dirección del eje de las X, por eso tenemos el versor Y, y es una proyección positiva, o sea, es la proyección de este vector que no está indicado acá, pero que inicia en O y termina en C. Su proyección sobre el eje de las X sería este término de acá. Y su proyección sobre el eje de las Y sería este término que está acá, que está negativo porque tenemos la dirección del eje negativo hacia abajo. Bien. Expresado en valor, este 0,2 por el coseno de 60 es 0,1 por I menos 0,17 por J. Lo mismo, la velocidad de C relativa, que es la velocidad de C referida a O, es la velocidad que tiene, esta que hemos puesto como velocidad de C acá, que estaría indicando, perdón, no. Esta velocidad de C, la velocidad de AC, sería la velocidad que tiene este punto C mirado en mi sistema absoluto. La velocidad de C respecto de O, que es la que tenemos acá, sería la velocidad que tiene este collarín respecto de la barra, que sería la velocidad relativa. Sería este término el tercer sumando de la ecuación de velocidad de C. Este valor también lo conozco porque me lo han dado, si no, no podía resolver el problema, y que vale 2. Pero como lo voy a proyectar sobre el eje de las X y de las Y, va a pasar exactamente lo mismo que el radio RCO.
y obtenemos 1 y 1,73 según J. Solamente estamos resolviendo estos valores que están acá. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Y bueno, una vez que tenemos ya expresado a cada vector por su valor, digamos así, y en la dirección que está, vamos a reemplazar en la ecuación de velocidad de C, velocidad absoluta de C, a cada vector. Entonces, como no conocemos la velocidad de C ni en módulo ni en dirección, es que la expresamos a través de sus componentes, veces su X según Y, más veces su Y según J. La velocidad de C, la velocidad de O, que vale 0, la aceleración de rotación, que vale el producto vectorial de omega por el radio, entonces tenemos menos 3K por el radio correspondiente, RCO, más la velocidad relativa, que como ya encontramos vale 1i menos 1,73J. Bien, resolvemos el producto vectorial de K por I y de K por J, ¿sí? Con lo cual obtenemos